Nuevamente, hermanos, Dios les bendiga. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Dijimos que íbamos a hacer una pequeña pausa en esta sección donde hoy hemos celebrado la Cena del Señor y los próximos 3 domingos, si Dios así los permite, estaremos haciendo una pequeña pausa y llevando una serie donde vamos a hablar acerca de la masculinidad del hombre, de la mujer, la iglesia, la familia, y que creemos que va a ser de mucha bendición. De hecho, hemos estado, iglesia, ahora mismo que celebramos leyendo 1 de Corintios y estuvimos en los versículos 23. Así es que vámonos al capítulo 11, versículos del 23 al 33. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén y lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, estar en este lugar donde nos reunimos para celebrarte a ti, Señor. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y tu fidelidad. Padre, damos gracias por tu Hijo amado. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta familia que tú nos has dado. Permítenos amarnos los unos con los otros. Permítenos llevar las cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. Permítenos ser tu iglesia. Permítenos amarnos como tu iglesia, llevarnos como tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La cena del Señor, un memorial sagrado. La cena del Señor, un memorial sagrado. En alguna ocasión estudiábamos sobre la Pascua. ¿Cómo y por qué el pueblo de Israel celebraban la Pascua? Y hacíamos un recorrido
en todo, gran parte del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Hoy quiero tomar el punto de partida de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y este sería nuestro punto de arranque, la muerte y resurrección de nuestro Señor. En este sermón, el bautismo en agua y la cena del Señor forman un vínculo muy importante y están estrechamente, fuertemente arraigados el uno con el otro para la práctica de la iglesia o de la familia o los discípulos de Cristo. Dicho esto, no podemos dejar de hacer una cosa y hacer la otra, por lo que vamos a ver más adelante. Así que yo le voy a invitar a que me preste su debida atención y que hagamos este recorrido. Así como el bautismo en agua y la cena del Señor tienen implicaciones serias en la práctica del cristiano, es importante también darle la atención a la práctica de vida aquí en su iglesia, a ambas celebridades, a conmemorarlas con un corazón estrechamente convencido de lo que significa la cena del Señor, como también lo que significa el bautismo en agua. Estos son los sacrificios que se hacían en honor a la paz que el hombre había obtenido para con Dios. Por ende, si nosotros de igual forma los practicamos como la Biblia nos dice, tenemos que tener bien en claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos celebrando y en base a qué inclinamos nuestro corazón para decirle al Señor: Señor, aquí estoy para recordar tu muerte, o en base a qué se inclina mi corazón para decir: yo quiero dar testimonio público que he sido perdonado, he sido lavado y que soy discípulo suyo y que pertenezco a la familia. Debemos entender esto, hermanos, bien en nuestros corazones. En estos sacrificios se celebraban, e inclusive se celebraban con con comida. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, estas comidas enseñaban el modo simbólico en que, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una celebridad que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo hacía en base a agradecimiento, porque el ángel de la muerte no se había llevado a los primogénitos cuando estaban en Egipto. ¿Cuántos se acuerdan? Esto lo vimos en una de las enseñanzas que tuvimos acerca de la cena del Señor. ¿Se recuerdan que se les mandó al pueblo a que pintaran, a que mancharan los dinteles de las puertas porque el ángel de Jehová iba a pasar e iba a llevarse a los primogénitos de cada familia? Bueno, esta es una de las razones por las cuales el pueblo hebreo celebraba, y sobre todas las cosas también, la salida de Egipto. Ellos lo llaman como la Pascua. La Pascua o fiesta del pan sin levadura, que conmemoraba el día que Dios había librado a los primogénitos hebreos en Egipto, y el éxodo de Egipto, que inclusive el éxodo del pueblo de Israel de Egipto comenzaba el 14 del mes de Nisán y duraba una semana, según Levíticos capítulo 23, versículo del 5 al 8. Se exige en estas fiestas la presencia de todo hombre hebreo. Se exige en esta fiesta la presencia de todo hombre judío. Debía estar presente. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Era todo un sacrificio, que de hecho este sacrificio más tarde se le llamó la expiación.
Éxodo capítulo 12, versículo 27, como también Éxodo capítulo 34, versículo 25. No solo se le llamó la Pascua, no solo se le llamó el día de la expiación, sino que en la época de Moisés tuvo mucha relación con lo que era el santuario. Deuteronomio 16:2. El cordero era sacrificado y la sangre era manipulada por los sacerdotes en representación del cubrimiento de pecados de las familias que habían llegado a esa celebridad. Las familias que habían llevado un cordero, que habían llevado cualquier animalito que estuviera limpio y el sacerdote lo sacrificaba, con la sangre de este animal era la representación de que los pecados de estas familias que habían llegado a celebrar, a recordar, Dios o la ira de Dios era opacada y esta familia podía respirar hasta una nueva celebración y esperar nuevamente a reunirse con su familia a otra nueva celebración. Dicho esto, las familias hebreas en ese entonces estaban esparcidas como el día de hoy en todas las partes de la tierra. Pero toda familia hebrea, todo hombre fiel a la causa, fiel a los mandamientos del Señor, tenía que darse prisa para estar reunido en esta semana, en este día, y poder presentar su familia para que Dios pasara por alto sus pecados y perdonara sus pecados. Dicho esto, este sacrificio solamente opacaba la ira de Dios, no eliminaba los pecados de la humanidad, de la familia. Era una pausa. El sacrificio servía para una pausa, que Dios no castigara a la familia. Este cordero tenía que ser separado muchos días antes, como lo leímos y lo estudiamos un tiempo atrás, y tenía que ser supervisado todos los días para que cuando llegara el momento de sacrificarlo, este cordero estuviera limpio, sin ninguna tacha alguno, sin ningún defecto, porque era la única forma en que Dios perdonaba a la familia, en que Dios perdonaba a quienes sacrificaban este animalito. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo del 16 al 35 y versículo 11. Y a pesar de que era un sacrificio importante, después de realizar este sacrificio, la carne del cordero, la carne de los animalitos, se usaba como comida. Es decir, se comía junto con los panes sin levadura, junto con las hierbas amargas. Las hierbas amargas para el pueblo hebreo o el pueblo judío simbolizaban el tiempo de esclavitud, de sufrimiento que vivieron en Egipto. Esto es prácticamente lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y no voy a hacer mucho más detalles porque se nos iría mucho tiempo y ya lo hemos hecho varias veces. Pero yo quiero detenerme en este aspecto. En el Nuevo Testamento lo tenemos como una típica celebridad. Una celebridad que merece tener la solemnidad más grande, la solemnidad más rigurosa, porque se recuerda a Cristo Jesús muriendo como el cordero inmolado. El pueblo judío hasta estas alturas está recordando
la esclavitud y que Dios fue benevolente con los primogénitos en Egipto. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, le vamos a ver más adelante, le da un significado más profundo a lo que esta celebridad significa. En esto es prácticamente lo que estamos ahora mismo sumergiéndonos. Ahora, en el Nuevo Testamento, por el aspecto de la celebridad, es cuando la cena del Señor se había perdido la solemnidad, porque la gente, los corintios o a quienes escribió este libro, habían perdido el enfoque sobre el por qué celebraban, el por qué se reunían, y habían tomado esta cena, habían tomado esta celebridad como más que un recordatorio, más que un momento solemne de adorar al Señor, lo habían tomado como una celebridad donde se emborrachaban, donde comían, donde las familias más necesitadas, inclusive algunos que no podían o no tenían el suficiente dinero para poder llevar un cordero, llevaban un palomino y algunos de ellos inclusive no podían hacer celebridad, no podían unirse a la celebridad porque su estatus no se los permitía. Entonces, en los últimos versículos que leímos en Primera de Corintios, Pablo es bien específico cuando dice, si usted viene a celebrar esto, primero coma en casa. Si usted leyó los últimos versículos de Corintios, el versículo 33. Porque ellos lo habían tomado como una fiesta donde se iban a alimentar, en vez de tomarlo como Jesús ahora lo va a tornar. ¿Por qué algo tan grande cambió y no lo notaron? Aquí estamos en el punto blanco. Estamos en la médula del tema, en el punto de inflexión. Aquí cambió todo. Y de aquí es que debemos preguntarnos nosotros, ¿cómo debemos celebrar entonces nosotros la cena del Señor? ¿Y qué es? Y que de hecho es hay una diferencia abismal en cómo la celebraba el pueblo hebreo a cómo Jesús la implementó y la celebró. Porque el pueblo hebreo celebraban que Dios había perdonado la vida de sus primogénitos, ¿verdad? Lo que dijimos al principio. Ellos se reunían con su mente, con su corazón, dándole gracias a Dios, porque Dios había sido benevolente y no había matado a los primogénitos de las familias, quienes habían obedecido el mandamiento a que pusieran una marca en sus puertas. En acción de gracia, ellos se reunían. También Dios los había sacado de Egipto, pero Cristo le da el verdadero motivo de celebridad a la cena. Y lo dice en 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Aquí está el punto de inflexión. ¿Cómo lo hacía el pueblo hebreo? Recordando sus primogénitos, ¿verdad? En Egipto. Recordando las familias que se beneficiaron por la benevolencia de Dios. Porque Dios fue paciente y no se llevó sus primogénitos.
Jesús le da vuelta y ahora lo deja de esta forma. Versículo 24. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mire la diferencia. Ahora, los discípulos de Jesús no deben tener su mente en el Egipto, donde los primogénitos habían sido salvados y los familiares habían sido favorecidos. Ahora los discípulos, su mente debe estar enfocado en algo más presente, en algo más cerca, en algo que estaba a punto de suceder. Ahora su mente tenía que enfocarse nada más y nada menos que en Cristo Jesús, quien sería el Cordero que moriría por su iglesia. Jesús le está diciendo, no más allá, ahora es aquí donde tienen que enfocarse y lo harán de esta forma. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya no en memoria del Egipto. Hacedlo en memoria de mí. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y ojo a esto, Jesús no estaba haciendo canibalismo con el pan y con el vino. Jesús estaba simbolizando algo tan sagrado que estaba pronto por suceder. Y que el mismo Jesús, de hecho Jesús, estaba celebrando la fiesta o la cena un día antes que usualmente se celebraba en el pueblo de Israel. Y lo decíamos el por qué Jesús lo hizo un día antes con sus discípulos. Lo dijimos hace un tiempo atrás que Jesús lo celebró un día antes porque en este momento Él sería el cordero que iba a ser sacrificado. Sus discípulos en ese momento tenían que tener bien en claro que el día siguiente que vendría no se iban a celebrar con las familias, e iban a celebrar el Yom Kippur, iban a ir al templo y celebrar que el sacerdote hiciera el clamor para que Dios perdonara al pueblo, sino que ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería el que iba a estar siendo sacrificado por todos aquellos que hoy hemos creído, también como sus discípulos y como los que estamos aquí hoy, esta noche, en este día, celebrando la cena del Señor. Cambió totalmente la forma, cambió totalmente el sistema, lo cual el pueblo y la iglesia de Corintios no habían entendido. Ahora, dicho esto, yo quiero entrar a algo práctico en este tema. Entonces, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor y por qué? Para llegar a esto, yo debo cruzar la línea llevándome también el tema del bautismo en agua. Y antes de eso, yo quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 28. Si usted tiene su Biblia ahí, vámonos a Mateo. Yo sé que los muchachos ponen el versículo rápido ahí, pero usted es más rápido para llegar a Mateo. Mateo 28. Mateo 28, del 16 al 20. Este es un pasaje muy bien conocido, ¿verdad? Y se conoce por la Gran Comisión. Entonces los versículos del 16
al 20 comienzan diciendo así. Mateo 28, del 16 al 20. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Primera implicación. Los discípulos hicieron sí o no lo que Jesús les había mandado. ¿Qué dice el versículo 16? Los discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, donde Jesús les había mandado, les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron, iglesia? Implicación número 2. Número 1, obediencia. Número 2, le adoraron al Señor. Le adoraron. Pero algunos, como siempre, algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese amén, ustedes saben qué significa, ¿verdad? Es una afirmación. Así es, amén. Esto es así, esto es verdad. Yo dije, para llegar a la cena del Señor, debo cruzar por el bautismo. El bautismo, al día de hoy, el bautismo de agua, al día de hoy, la mayoría de cristianos le prestan muy poca atención. Al parecer ha perdido el valor que tiene. Ha perdido el verdadero significado en la iglesia del hoy. Porque se cree que este no ayuda en nada para la salvación. Lamentablemente la iglesia se ha quedado corta con lo que nos enseña la Biblia acerca del bautismo y de la cena del Señor. Y decimos, sí, el bautismo es bueno, pero si una vez nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si no, miren el ladrón que murió en la cruz del Calvario, y nos quedamos ahí. Pero ahora quiero que miremos detalladamente este pasaje maravilloso. En este pasaje que leímos, que es conocido, como dije al principio, la Gran Comisión, leemos que a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, su Padre, le dio una parte de autoridad. ¿Dice eso? Le dio toda potestad. Le dio toda la autoridad. Entonces, Cristo, teniendo toda la potestad, teniendo toda la autoridad, ordena cómo el Hijo, cómo el arrepentido, cómo el convertido, cómo el Hijo de Dios debe seguir los caminos que Él ha mandado. Cristo Jesús, con toda su potestad, con toda autoridad, dice, y Jesús se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, imperativo, es una orden, vayan. Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué sigue después, iglesia? Yo quiero que usted repita lo que sigue después.
¿Qué sigue después? Versículo 20. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué sigue después? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles una parte de las cosas que yo les he enseñado, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje tenemos varias implicaciones que muy poco se suelen sacar a flor de piel. Número uno, o implicación número uno, el bautismo y el discipulado como puntos que deben estar entrelazados en sí, en una iglesia, en una congregación. Los líderes, los pastores, deben ir con la congregación a ser discípulos y obviamente discipulándolos, enseñándoles todas las cosas que se nos ha mandado hacer. Es decir, si la cena del Señor, si la mesa del Señor es para sus discípulos, para sus hijos, y la vida de sus discípulos, la vida de sus hijos, están ligados con el bautismo y el discipulado, entonces usted y yo, como discípulo, como sus hijos, puedo participar de la cena del Señor. ¿Me entienden, iglesia? La mesa de la cena del Señor es solamente para discípulos y para sus hijos. Esto debe quedar bien en claro. Acordémonos que el bautismo en agua es dar testimonio públicamente de que mi conversión al Señor es verdad, es real. Por ende, yo no me avergüenzo de decir a qué familia pertenezco. Yo no me avergüenzo de decir que le pertenezco al Señor. Dicho esto, recalco también que la cena del Señor es un acto muy íntimo familiar. Es de la familia de Cristo. Por lo cual, quien no pertenece a la familia, debe o no celebrar con la familia un miembro que no es de esa familia. No. Porque de hacerlo, dijo Corintios, Pablo, indignamente acumula para sí. ¿Qué digo? Entonces, si la cena del Señor es un acto íntimo donde recuerdo con reverencia la muerte de la persona, del Hijo de Dios, quien me llamó a arrepentirme y me hizo efectiva mi conversión, entonces yo debo celebrarlo. De modo pues que participar de la cena del Señor sin antes lo demás es como estar usted, se lo pongo de esta forma, es como que su familia tenga una reunión íntima, muy íntima. Usted llega y celebra de las cosas íntimas de su familia,
pero cuando sale y anda afuera, se avergüenza de decir que usted forma parte de esta familia. Le da pena que lo reconozcan. Le da pena que digan, mira, este es miembro de la familia tal. Usted se avergüenza de la familia, pero quiere participar de las cosas íntimas que su familia hace. No es coherente. Ahora podemos entender lo que Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que está celebrando aquí el pueblo? Que Cristo Jesús con su muerte ha salvado a su pueblo, ha salvado a la familia y que por ende ahora lo celebra, se gozan, dan testimonio públicamente. Hermanos, ¿eso es un gozo? ¿Eso es un deleite? Celebrar lo que la familia de Cristo celebra. Cuando en el versículo 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, está diciendo, si tú eres su discípulo, el obedecer, el bautizarte, el discipularte, el hacer esto, va a ser un deleite en tu vida. Va a ser un deleite. Entonces, ven y celebra las cosas íntimas que celebran los hijos, que celebran la familia. Cuando yo soy bautizado y discipulado, yo doy testimonio público que pertenezco a la familia real de la fe. Por ende, vengo a celebrar la intimidad familiar, porque he dado testimonio que soy parte de esta familia y no me avergüenzo. Para ir terminando, Romanos capítulo 1 versículo 16, lo que le decía del apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay una sección que yo recité aquí, que inclusive el pastor Miguel Núñez nos lo enseña acerca de la cena del Señor. Si usted lo quiere escuchar, está específicamente en una de sus tesis, en la tesis 65 del pastor Miguel, donde él dice que un hijo de Dios que se discipula, que se bautiza, es quien debe participar. Porque en la gran comisión se nos dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, yo quiero que leamos el pasaje nuestro. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos culpables. Más bien, juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos,
cuando os reunáis, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, este era el problema de los corintios. Entonces dice Corintios, ustedes lo hacen porque quieren comer, quieren llenarse, pero dice, no, esto no es para venir a celebrarlo, esto es para recordar a Cristo. Si alguno de ustedes viene queriendo llenarse, ¿qué dice Pablo? Coma en su casa. Vaya a la olla de frijoles que tiene ahí, vaya a agarrar su carnita y come en su casa. Pero la cena se celebra para recordar la muerte del Señor. Si tú quieres hacer esto indignamente, acumularás ira. Si tú tienes hambre, come en tu casa, pero la cena aquí se viene a conmemorar, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces al final podemos entender, cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar esto y cada vez que nosotros le decimos, hermanos, entremos en comunión con el Señor, entremos en un momento de coinonía, un momento en que estamos conectados, un momento en que nos unimos como iglesia para recordar, lo hacemos porque es la forma en que Él quiere que lo hagamos. Iglesia, a quien estamos recordando es al Hijo de Dios, quien murió en la cruz y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados, por nosotros, y que un día vendrá por su iglesia a llevarnos. No estamos recordando un acto de historia, un acto que alguien dijo, que alguien hizo. Estamos recordando el hecho que cambió la historia de la humanidad de una vez y para siempre. Se merece la reverencia necesaria para que usted y yo lo hagamos adecuadamente. Y Pablo da ciertas indicaciones, porque lo que hace ahí es ciertas indicaciones. Dice, si usted no se siente tan bien, examínese, deténgase un momento, piense, ¿entiende lo que está haciendo? Lo hace porque realmente ha entendido que Cristo Jesús es su Salvador, su Redentor. Lo hace porque Cristo Jesús es quien murió por usted. Pablo lo que nos está mandando es a que tengamos un momento de reflexión antes de hacerlo. Y termino con el tercer punto. Entonces, ¿por qué debo participar de la cena del Señor? Bueno, número uno, porque Cristo Jesús en su potestad, con su autoridad, estipuló que sus discípulos recuerden su muerte. Y fíjese que, dicho esto, decíamos en la época cuando celebrábamos el nacimiento de Jesús. Usted y yo celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos gloria a Dios y nos deleitamos porque el Salvador, el Emmanuel, vino, nació y creció entre nosotros y dicen sus discípulos y vimos su gloria. Pero ¿sabe que Jesús lo que nos dejó que celebráramos y que recordáramos es su muerte, no su nacimiento? Él directamente dijo, haced esto, su muerte, en memoria de mí. Entonces, número uno, lo hacemos porque es un mandamiento que Él nos dio, a que lo hagamos. Porque Cristo Jesús, en su potestad, en su autoridad, estipuló que sus discípulos le recordemos siempre, no solamente en el momento en que nos reunimos aquí, no, siempre. Dos, porque si en el Antiguo Testamento Dios mostró benevolencia o favoreció solamente a los primogénitos de los familiares que atendieron el llamado a marcar con la sangre las puertas, los dinteles de las casas, en el Nuevo Testamento también hubo marcas de sangre.
Si en el Antiguo Testamento, a medianoche, un familiar gritó por su primogénito, lloró por su primogénito, por desobediencia, porque se le había mandado a hacerlo y no lo hizo, y a medianoche dijo: no, mi hijo. En el Nuevo Testamento también hubo un grito profundo, y este no fue el familiar. Este no fue el familiar que perdió su primogénito. Este fue el primogénito que experimentó el abandono en la cruz del Calvario y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó el abandono para que tú y yo jamás estemos solos. Para que tú y yo hoy veamos lo que dice el final del pasaje que leímos. Y yo voy a estar con vosotros todos los días. Y termina haciendo una afirmación: amén. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Por qué no le dan una ofrenda de palmas al Señor en acción de gracias? A diferencia del Antiguo Testamento, la acción es diferente. En el Antiguo Testamento, se perdona a los familiares que actuaron a favor del primogénito. En el Nuevo Testamento se castiga al primogénito en favor de todas las familias que un día Cristo iba a llamar. Qué glorioso, qué maravilloso. En el Antiguo Testamento alguien murió, pero no el resto de la familia. En el Nuevo Testamento murió el Cordero, el Hijo de Dios, el primogénito, para que todas las familias que han sido llamadas en gracia hoy tengamos entrada al trono celestial. Por eso celebramos la cena del Señor, para recordar ese hecho que cambió el resto de la historia. Entonces Jesús dice: hagan esto siempre en memoria de mí. Y por esa razón hemos decidido como iglesia hacerlo una vez al mes. Hermanos, y si lo pudiéramos hacer todos los días, recordar la muerte de Jesús sería lo más maravilloso todos los días. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste venir ante tu presencia, escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón a través de ella. Gracias, Señor, porque hemos entendido la verdad de tu palabra, la verdad de tu evangelio, y hoy estamos aquí gozosos para hacerlo, para decirte que te amamos, que eres nuestro Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por el Cordero que quita el pecado del mundo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: